Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Segunda parte con Sergio Wineski, ustedes saben, es historiador de la UBA, columnista en Siempre Soy, el programa de Daniel Tonietti, escribe en Página 12. Bueno, hicimos un primer, digamos, análisis, discusión acerca de las corrientes migratorias, de cómo se conformó un poco la Argentina, de qué tanta o no integración tuvo, social estamos hablando, de la falta de una política de desarrollo en sentido estratégico que atraviese al conjunto de su clase dirigente. Me parece que él tiene una mirada mucho más enfocada en cómo esa alta burguesía, que incluso cuando tuvo industria se desprendió rápidamente de ella. Esto lo agrego yo, un caso concreto, Terrabuzzi, porque lo recuerdo bien, que fabricaba galletitas y las vendió y se puso a importar helados, el señor dueño de Terrabuzzi. Digo, para dejarlo gráfico. Bueno, segunda parte en un minuto con Sergio Wineski. Ahora sí vamos a hablar un poquito más de la capital y del interior. A ver qué jugo le sacamos. Ya venimos. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En Trámites y Servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan solo por los 3 corredores sanitarios seguros. Debes traer tu declaración jurada y la autorización para los centros de transferencia de cargas seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, Sergio, gracias por tu segunda parte, por tu tiempo. Y ahora sí tratemos de enfocarnos un poquito en esto que estalló como polémica a partir de que el gobierno central decidió reintegrar, digamos, esa sería la palabra más acertada, esa coparticipación que Macri le había subido a Rodríguez Larreta con el objeto de pagar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma, y que a partir de ahí se armaron una serie de discusiones. Primer pregunta, digo, me voy a poner en abogado del diablo, ¿no? ¿Qué tan valorado está todo lo que genera la capital federal para la República Argentina? Hagamos un ejercicio contrafáctico casi imposible. ¿Te imaginás la Argentina de hoy para un danés que viene a visitar este país sin la capital federal? No, para nada. La capital federal es la ciudad más importante que tiene la Argentina, por lejos. Y, bueno, esto ya lo dijo Ortega y Gasset una vez que vino acá, ¿no? Buenos Aires parece la capital de un imperio que nunca existió. Y tiene que ver con justamente lo que decíamos la semana pasada sobre Cabeza de Goliat, que es una cabeza enorme en un cuerpo raquítico. No me lo imagino, pero me gusta porque en tu pregunta utilizaste las dos expresiones. Utilizaste ciudad autónoma y utilizaste capital federal. Y ahí me parece que tenemos que definir, porque hay mucha confusión, ¿es una ciudad autónoma o es la capital federal? Porque si es la capital federal, es la capital de todos los argentinos, de todos. Por lo tanto, es una ciudad en la que cualquier argentino tiene derecho a transitar, porque es federal, justamente. Si es ciudad autónoma, que es el título que adquirió después de la Constitución de 1994 y a partir del gobierno de la Rúa, ciudad autónoma, eso empezó a generar algún tipo de confusión, porque autónoma es en su administración,
de sus autoridades, etcétera, pero no dejó de ser la capital federal. Y por lo tanto, a partir de la llegada del macrismo, empezó a incentivarse esta confusión, diciendo, por ejemplo, esos carteles, vos sos bienvenido, en la capital federal, en la capital estamos recibiendo a la gente del conurbano, y por lo tanto uno dice, ¿cómo recibiendo? Si es la capital federal, no los están recibiendo. Todos esos hospitales que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, todos esos medios de transporte, toda esa grandeza que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con el aporte de todo el país, con el aporte de todos los argentinos, y que se hizo pensando justamente desde el aporte nacional, del Estado Nacional, en que era la capital federal. Cuando viene la transformación en ciudad autónoma, hay muchas confusiones al respecto. Si tu pregunta tiene que ver con, valoremos un poco a la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto que la valoramos. El tema es que es o capital federal o es un country. Un country manejado por sus habitantes, porque no es casual de que cada día en la ciudad de Buenos Aires entren más de la cantidad total de habitantes que tiene. Es decir, cada día entran a la ciudad de Buenos Aires entre 3,5 millones y 4 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque durante mucho tiempo es la capital federal, y hay muchísimas actividades que se hacen en esta ciudad que tienen que ver con ese rol. No es una concesión graciosa que la ciudad le da a las otras personas y dice, bueno, pueden venir, pueden atenderse en nuestros hospitales, pero no se abusen. No es ese el criterio, a mí me parece que es una cuestión que habría que terminar de discutir. Lo que pasa es que otro fenómeno que se ha dado, más allá de la deformación corriente que hemos tenido con respecto a la ciudad, es que desde 1947, que es el último censo que se dio en el que la ciudad de Buenos Aires creció en habitantes, en ese año había llegado a 2.900.000 habitantes. Es exactamente la misma cantidad de habitantes que tiene ahora. Correcto. Este libro que estoy citando tanto, de Cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada, cuando él escribió ese libro, la ciudad de Buenos Aires representaba el 20% de los habitantes de todo el país. Es decir que cada 5 argentinos, 1 era de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día ese porcentaje se ha reducido a 7%. El 7% de los habitantes de la Argentina vive en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ya no representa ni siquiera en términos reales esa enorme importancia y jerarquía que le da la coparticipación y la representación política, porque ese es otro tema que quisiera remarcar en algún momento de esta conversación. La representación política que tienen los porteños es absolutamente sobrevalorada con respecto a las provincias en general y a la provincia de Buenos Aires en particular. Te voy a hacer un pequeño comentario anecdótico histórico, porque como sos historiador, el chisme por ahí vale, y después voy a la reflexión y a la pregunta. Alguna vez me contó un agregado cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, en Argentina, que Ortega y Gasset, con esa famosa frase, argentinos a las cosas, en realidad lo que estaba reflejando era cierto fastidio sentimental, porque él era pretendiente amoroso de Silvina Ocampo, y Silvina Ocampo pasaba mucho de él. Y entonces tenía cierta frustración sentimental que después se la pasó a la Argentina. Pero bueno, cosas que pasan de la historia, según me contó este agregado cultural español. Pero yendo a esa época de la conformación de Buenos Aires como gran urbe, hay una cantidad de composiciones sociológicas muy incrustadas en el inconsciente de los argentinos. Bueno, la idea de todo pasa en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, si no está en Buenos Aires no pasa nada. Y después hay cuestiones que se comprueban fácticamente. Es decir, por ejemplo, vos fíjate cuántos episodios de la vida cultural solo acontecen en Buenos Aires y no llegan al interior. Es decir, yo por ejemplo lo veo mucho en Europa, cuánto batallan las administraciones centrales y las provinciales, que por ejemplo en el caso de España se llaman comunidades autónomas, para que haya transferencias, para que se les pase al interior una cantidad de competencias que no tienen. Si también, digo, no le pasa a la Argentina que no tiene
verdaderos programas federalistas desde lo burocrático para ir quitándole peso a la capital? Bueno, sí, tal cual. Por eso el último intento de Alfonsín de trasladar la capital a Viedma, que fue más un anuncio que un intento real, no fue el único. Hubo ya incluso en el siglo XIX intentos por llevar la capital a Paraná, por llevarla a Córdoba, y no la capital Córdoba, sino a Villa María. Villa María había sido un intento de trasladarla ahí, porque de la mano de todo el aparato administrativo del Estado se desarrollan un montón de cuestiones aledañas que han beneficiado en forma extra a la ciudad de Buenos Aires, aparte de tener su puerto. Pero cualquier suceso que junte 10.000 personas, incluso 5.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, sale en todos los diarios del país. Yo vivo en una localidad cerca de Campana, provincia de Buenos Aires, que se llama Cardales, y acá, por ejemplo, cada año hay un día que se llama el Día de la Fogata. Los que escuchamos siempre Soy sabemos de tu pertenencia a ese pueblito, sí. Bueno, el Día de la Fogata se juntan entre 15.000 y 20.000 personas que vienen de todos los pueblitos aledaños. Eso no sale en ningún lado. Y claro. se junta mucha gente. Y esto pasa en muchos lugares del país. Pasan cosas fuertes, pero no se ven reflejadas. Sí, hay una vieja anécdota, perdóname la interrupción, que se cita, digo, el señor que está, qué sé yo, en Jujuy y ve un choque en la General Paz. ¿Y qué le importa a él, digamos, el choque en la General Paz en su vida? ¿Qué connotación noticiosa tiene? Y sin embargo, cosas que pasan en Jujuy jamás llegan a la capital, como episodios culturales como los que vos estás nombrando, digamos, ¿no? Claro, pero eso... Sí, perdón. Dale, no, dale. pero eso después tiene un correlato cultural, porque esa persona se acostumbra a creer que si está muy trabada General Paz, o trabada Panamericana, es una noticia cotidiana, pero si pasa algo grosso en su provincia, no es tan importante, y por lo tanto después un político porteño tiene muchísimas más chances de ser presidenciable que un político en cualquier otro lugar. Desde la reforma del 94 no es casual que prácticamente, salvo Kirchner, los Kirchner, todos los presidentes fueron porteños. Sí. Y eso, y te digo, es un auténtico drama, porque hay una mirada profundamente sesgada de lo que es la Argentina, cuando estás tan en el epicentro, ¿no? En el epicentro, digamos, de lo que decís vos, de la construcción política, o de esa construcción política. Pero también, a ver, quiero en esto, y vuelvo otra vez a ese dilema que nos plantea esta cuestión del puerto y del interior. Y cuando digo cómo imaginarnos la Argentina si no tuviera la impronta cultural y nerviosa de Buenos Aires, porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires, los que han tenido la suerte de viajar, tiene una personalidad muy propia. Es decir, hay cantidad de extranjeros que vienen a la ciudad y se enamoran de esta ciudad por la personalidad que tiene. Y vos hiciste referencia a las corrientes migratorias, esos europeos desilusionados que venían con un sueño de prosperidad que no tuvieron, pero que sin embargo le dejaron una marca a esta ciudad, por ejemplo en la conformación de sus conventillos, en las barriadas, que después todo eso macerado le dio un sello distintivo que es muy notable. Es decir, cómo separar precisamente a la ciudad de Buenos Aires de la impresionante, de la incrustación tremenda de corrientes migratorias de distintos lugares de Europa, ¿no? Y cómo eso también produce riqueza y produce bienes y servicios que hacen la diferencia con respecto al interior y que es muy difícil equiparar, y que tal vez la manera de equiparar sea replantearse la distribución de los impuestos. Claro, o sea, Buenos Aires tiene una riqueza histórica, una riqueza arquitectónica, cultural enorme, gigantesca, pero no, me parece que no es ese el eje de lo que nos debería preocupar ahora, porque eso realmente se podría cuidar. Incluso si hacemos un conteo de lo que ha pasado en los últimos años, incluso ese patrimonio cultural ha sido amenazado por negocios inmobiliarios.
porque sería injusto generalizar a la ciudad de Buenos Aires, en donde internamente, dentro de la ciudad, también está muy desigualmente repartida la riqueza entre barrios nortes, no digo barrio norte, barrios nortes equiparables a cualquier ciudad europea, y la zona sur equivalable al conurbano. Pero fíjate este problema. La ciudad de Buenos Aires en este momento tiene en la legislatura, de la legislatura nacional, es decir, en la Cámara de Diputados, 25 diputados. 25 diputados. Esto es en base a una ley que se hizo en 1983 y lo hizo Reinaldo Vignone, el último presidente de la dictadura. Es decir, que desde ese momento, desde 1983 hasta acá, no se modificó la ley que cómo se deben repartir los diputados entre las jurisdicciones. A Buenos Aires le tocó 25 y tiene 2.900.000 habitantes. En este momento, Santa Fe tiene más habitantes que la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba tiene más habitantes que la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tiene menos diputados. Córdoba tiene 18 diputados, Santa Fe tiene 19. Es decir, está teniendo más representación política la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes que provincias que tienen más habitantes. Pero eso se agrava mucho más si tenemos en cuenta a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados. Es decir, que tiene una cantidad muy por debajo de lo que le correspondería, porque la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes. 40% del padrón, 40% del padrón electoral argentino. Exactamente, tendría que tener el 40% de los diputados. Correcto. Bueno, si hacemos un análisis de cuánto vale un voto de un porteño a la hora de designar un diputado y cuánto vale un voto de un bonaerense a la hora de designar un diputado, te da exactamente la mitad. Es decir, un voto de un porteño vale el doble que un bonaerense, o un voto de un bonaerense vale la mitad que un porteño. Todo esto quiere decir que encima que tenemos un país deformado, lo aumentamos con la distribución política y con la distribución económica. Porque lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires, el otro día se comentó, La Matanza tiene 2.100.000 habitantes. Es decir, que es parecida a la cantidad de habitantes. La quinta provincia argentina sería. Podría ser la quinta provincia. Ahora, los fondos que maneja el municipio de La Matanza, al lado de lo que maneja la Ciudad de Buenos Aires, creo que son 20, 30 veces menos. ¿Qué quiere decir? Eso se refleja en las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan esas regiones. No hace falta atacar a Buenos Aires, no hace falta decir que no exista Buenos Aires. Lo único que hay que hacer es políticas que incentiven lo que necesita desarrollarse y políticas que desincentiven lo que ya está sobreincentivado. Simplemente eso. Y con respecto al argumentario que puso Larreta cuando contesta a la quinta de ese 1% de los fondos coparticipables, él dice, bueno, acá se esconde algo muy peligroso que es igualemos para abajo. Pero déjame completar este punto. Cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asume, al otro día, creo que el 11 de diciembre, va a un acto a La Matanza, precisamente. Y ella dice, mirándolo a Espinosa, le dice, mirá, Fernando, claro, muchos de tus habitantes van a la capital y ven las luces y los floreros y las macetas y si hasta los helechos tienen agua. Y claro, vuelven a sus distritos y calle de tierra y problema de iluminación y bueno, y todo es escaso. Máximo Kirchner repite este mismo discurso poco tiempo, creo que 2 o 3 meses después, ahora no tengo bien la fecha, pero el argumentario es el mismo. Y yo creo que Larreta usa eso para decir, bueno, ¿pero qué quieren? ¿Que nosotros bajemos a La Matanza? ¿O por qué no subimos a La Matanza a la capital federal? Y entonces la pregunta es esta: ¿la Argentina tiene un problema de distribución de sus ingresos o la Argentina está generando poca riqueza? Porque si vos mirás el comportamiento del Producto Bruto de los últimos 6, 7, 8 años, donde vos te comiste la devaluación del 14 que la afrontó Kicillof, y las 3 mega devaluaciones de Macri, y la que el propio Alberto Fernández vive, porque finalmente el dólar que él toma de 63, si querés hasta me paro en el oficial, que vale 80, no me voy al blue,
también es un proceso devaluatorio, y entonces vos medís el Producto Bruto, y el Producto Bruto argentino se ha ido achicando en estos años. Entonces Argentina es menos rica. No es, o sea, no es que tiene mucha riqueza y solamente la distribuye mal. Porque me parece que si nos paramos solo en el argumento de, no, tenemos mucha guita pero la distribuimos mal, no enfocamos que en realidad la Argentina tiene un montón de asignaturas pendientes en su conformación productiva. Sí, pero una cosa no quita la otra. A mí me parece que el país está muy mal distribuida la riqueza y que a veces eso también es una traba, porque uno dice, se produce poco, pero al mismo tiempo sabemos por un montón de información que hay cientos de miles de millones de dólares de argentinos que están afuera. Que ese argumento de, si yo me desarrollo mucho, déjenme que me desarrolle mucho y entonces si yo me desarrollo mucho se van a desarrollar todos, eso no ocurre nunca. No ocurre nunca porque lo que se puede desarrollar una persona es infinito, porque total después todo lo derrama para afuera, no lo derrama para adentro. Acá enfoquemos el problema. Está mal distribuido el presupuesto, está mal distribuido el capital político, y la Argentina necesita, por supuesto, generar riquezas. Ahora, cuando las genera, las riquezas que genera, tampoco se reinvierten adentro. Por lo tanto, hace falta distribuir en forma más justa y al mismo tiempo que haya un control sobre esas riquezas para ver qué prioridades le damos. Si la prioridad es que alguien gane miles de millones de dólares y los lleve afuera, bueno, pero si la prioridad es que los traiga acá porque necesitamos, ¿cómo recauda un Estado? ¿Cómo hace un Estado para recaudar? ¿Genera la riqueza directamente o imponiendo algún tipo de impuesto o de algún tipo de medida regeneradora de esa distribución? La discusión de que quieren igualar para abajo, que es el mismo argumento que se hizo cuando se quiso cobrar un impuesto a los ricos, quieren igualar para abajo, me parece un típico argumento falaz, porque hay muchas partidas presupuestarias de la Ciudad de Buenos Aires que se subejecutan. Incluso hemos visto medicamentos, computadoras que no se han repartido entre los alumnos. Mirá lo interesante que sería ahora que esos alumnos tuvieran esas computadoras para poder tomar sus clases, porque estamos hablando de chicos de colegios públicos. La Ciudad de Buenos Aires no solamente subejecuta partidas presupuestarias, sino que a veces invierte una y otra vez en cuestiones que son marketing, ¿no? Esos helechos que decimos, esas macetas, y en otras zonas de la ciudad no se invierte nada. Yo creo que el problema de Argentina, por supuesto, es volver a pensar cómo genera riqueza, pero la riqueza que tiene es urgente distribuirla en forma justa. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires se tiene que quedar con un porcentaje tan alto de la coparticipación si en términos habitacionales representa el 7% de los argentinos? Y la provincia de Buenos Aires representa el 40%. ¿Por qué no está reflejado en el presupuesto? Por lo menos eso. ¿Cuánta gente habita? Bueno, pongamos los recursos para que esa gente sea atendida como corresponde. Estoy seguro. Además la Ciudad de Buenos Aires tiene una prerrogativa que es una ciudad que se comporta como provincia porque cobra ingresos brutos. Eso es una cosa muy... A mí me lo dijo hace poco el alcalde de Córdoba. Me dijo, mira, si Córdoba capital pudiera cobrar ingresos brutos, tendría un plus de ingresos que no tiene y sí tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece, y con esto vamos cerrando, vamos concluyendo el programa, te pido una última reflexión. Viste que empezaron a aparecer con distintos sesgos ideológicos, no se pueden mezclar, pero por ejemplo, bueno, la República Autónoma de Tandil porque quiso diseñar sus esquemas de prevención al COVID, pero cuando hablo yo con los cordobeses, que hablo bastante, con la clase política cordobesa, siempre está en el imaginario de ellos, y bueno, habría que juntarse con Santa Fe, Mendoza si quiere, armemos un eje, y nos tomamos el palo de Argentina, porque la Argentina como está hoy diseñada, no es viable. Digo, ¿a vos te parece que, y apelo a tu condición de historiador, hay lugar para un debate disonante o digamos, de ruptura entre el interior y la capital, porque incluso, perdón, como se ve mucho en Europa, o sea, es como hay regiones europeas que permanentemente plantean su autonomía. ¿Eso te parece que en Argentina es posible o nunca tuvo fuerza suficiente, ni ves que
que sea un debate en crecimiento. Bueno, la única provincia que alguna vez hizo su secesión del resto fue justamente Buenos Aires. Recordemos que cuando se hizo la Constitución de 1853, Buenos Aires no estaba. Existía, convivía lo que llamaba la Confederación Argentina, que eran 14 provincias, y por otro lado Buenos Aires, y todo eso se saldó en 3 batallas, y finalmente esa batalla de Pavón en la que Buenos Aires se impuso. Pero si hay lugar o no, vos fijate que cada vez que alguien plantea la secesión tiene que ver con que es una provincia rica, ¿no? Cataluña es la región más rica de España y se quiere secesionar del resto. Vos me estás nombrando a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, o sea, nos dijeron, vámonos con Formosa y vámonos con Santiago del Estero. Y por supuesto que para que eso ocurra o no ocurra, no hay nada escrito, no hay nada que uno pueda decir va a pasar o no va a pasar, porque soy historiador, no soy vidente. Exactamente. Pero lo que podría decir, sí, vamos a pasar con lo que pasó, que es, primero y principal, no permitamos de alguna forma concreta que lo que sigue siendo la capital federal, que costó mucha sangre para que sea la capital federal, que hubo batallas y que costó mucha historia, se transforme en una ciudad autónoma que está como en rigor, empezando a funcionar en un imaginario en el que funciona aparte, y que incluso se podría seleccionar también. Hay muchos porteños que piensan, sin todo lo que pasa atrás de la Panamericana, atrás de la General Paz, que es Latinoamérica, nosotros seríamos París. claro. Una ciudad que no produce alimentos, es una ciudad que no sé si podría sobrevivir si no viviera el resto del país, porque la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad rica que tiene que aguantar un país pobre, sino que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que vive gracias a un país con el que hay un injusto reparto. Y Córdoba se va a separar o no, la tiene difícil porque está absolutamente rodeada. Sergio, gracias por tus comentarios, gracias por darnos la entrevista, te mandamos un saludo y con ustedes nos encontramos el sábado que viene en Contragolpe.